con las preguntas, con nuestras expertas. Le agradezco muchísimo a la periodista Ana Lilia Pérez, autora de El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, y Laura Belamazán, directora de Lexia. Gracias a ambas por estar con nosotros. Mi primer pregunta es directa, seguramente ustedes la leyeron en redes sociales, seguramente ustedes están conscientes de este tipo de, desde mi punto de vista, indolencia, miserabilidad, si la queremos llamar así, de gente que dice se lo merecían morir así, y ahí están las consecuencias por robar combustible. Ana Lilia, ¿qué respondes a esto? Bueno, para empezar, estamos ante una tragedia nacional, son días de luto para toda la sociedad mexicana, y lo que ocurrió en Hidalgo debe llevarnos a reflexionar de qué tamaño es la situación de crisis que se vive en el país frente al robo de combustible, cuando tenemos a comunidades involucrándose en esto por circunstancias muy diversas. No se puede caer en simplismos de esa naturaleza. Yo podría decirte por mis investigaciones que hay comunidades, no sé si este es el caso y tendrá que definirlo la autoridad, pero hay comunidades en las cuales la gente está siendo presionada para participar en estas con una actividades. metralleta en la cabeza, obligadas a participar del robo de combustible. Por eso te preguntaba esto, porque creo que finalmente los comentarios que nos encontramos de la gente que lo expresa en redes sociales, de la gente que lo piensa a lo mejor en algún momento, es un desconocimiento de la circunstancia, Ana Lilia, un desconocimiento del contexto que atraviesan estas comunidades, particularmente esta en Hidalgo. Sí, hay un desconocimiento, Nacho, pero no solo de la circunstancia propia de esta comunidad, que además es una comunidad que al encontrarse en un área de influencia de una de las principales refinerías del país, la refinería de Tula, pues debía tener un nivel de desarrollo, mayor, puesto que hay una zona industrial importante ahí, pero es de estas comunidades rezagadas. Pero el problema del robo de combustible va a un nivel mucho más profundo, mucho más conflictivo. Hay lugares donde sí hay presión de organizaciones criminales para esto, hay circunstancias donde la gente no tiene el suficiente conocimiento, la suficiente conciencia de que está poniendo en riesgo su vida. Es decir, esto no se limita a robar o no, a incurrir o no en una actividad que se sabe que es ilegal, sino el tener contacto con una instalación petrolera, con un ducto, ya es un riesgo. Y creo que más bien la sociedad debe reflexionar en qué es lo que hizo que esas personas estuvieran en esta circunstancia de saber que se exponen, pero todavía hay mucho que contar en esta historia. Sí, vamos a intentar entenderlo, por eso les hago este primer acercamiento, que fue el que más me llamó la atención, Laura, en las redes sociales. Ustedes en Lexia, ¿qué leyeron? ¿Qué han revisado? ¿Qué han estudiado acerca de las reacciones inmediatas, además sin conocer las causas, sin conocer la circunstancia, el contexto de las víctimas allá en Hidalgo? Justamente eso, es una polarización del discurso constantemente, ¿no? Nos estamos enfrentando a dos narrativas, que es blanco y negro. Sin embargo, hay muchos grises en el medio y creo que es lo que estamos dejando un poco de lado, ¿no? De un lado tienes la narrativa donde están diciendo se lo merecían, son culpables, estaban incluso festejando estar bañándose, ¿no? en hidrocarburo. Y por otro lado tienes una narrativa totalmente contraria, donde estamos hablando de, al contrario, son víctimas, y son víctimas de una cuestión absolutamente estructural del país, de una desigualdad flagrante. Y entre medio hay muchos grises, pero en efecto estamos viendo esa dicotomía tan fuerte, y me atrevería a decir que tan desinformada, como estaba diciendo la compañera, con la que estoy plenamente de acuerdo. Hay que irnos a la profundidad de la situación que viven estas personas. Por un lado, creo que, y es una opinión muy personal, ya no solo como representante de Lexia, sino creo que víctimas en cualquier caso son, ¿no? Independientemente de la postura en la que nos estemos colocando. Es una tragedia la que estamos viviendo, y es una tragedia la que están viviendo los familiares en estos momentos, y creo que todo el país. Pero independientemente de eso, tenemos, creo que, ponernos a analizar un poquito más tranquilamente, sin salir a decir
son culpables porque son unos delincuentes y porque se lo buscaron y salieron a robar. Sí, hay mucho de eso, pero también hay mucho de todo el daño estructural que hay del otro lado. Ana Lilia, tú has estudiado muy bien este asunto, has estudiado lo que ha enriquecido históricamente no solamente a clases políticas de todos los niveles, sino también a grupos criminales, y podemos entender cómo han permeado estas prácticas, esas comunidades y esas conductas dentro de las comunidades. Cuando te preguntan por qué lo hicieron, ¿qué responde una periodista como tú? Híjole, es difícil contestar esa pregunta porque en mis investigaciones me he encontrado circunstancias muy diversas por las cuales la gente se vincula en esta actividad. Ahora mismo recuerdo un caso de una mujer que su pareja de pronto transforma su casa en Guanajuato, transforma su casa para convertirla en centro de acopio en un almacén, de Huachicol. En un almacén de Huachicol. En un almacén a gran escala, pero además esta persona se dedicaba a la distribución de droga, opera para el cártel de Jalisco Nueva Generación en Irapuato. La madre de familia, después de ser usada como escudo, y aquí hay un tema importante, Nacho. A ver. En comunidades, las mujeres y los niños son usados como escudo por los huachicoleros para transportar el producto, porque hay una lógica con la que operan. Dicen, cuando ven una mujer o un niño, difícilmente te revisan. Esta mujer era usada como escudo y de pronto ve cómo se encuentra en una situación donde lo que al hombre le interesaba no era ella, su persona, sino que ella tenía una casa que se ubica justo dentro de los ductos de petróleos mexicanos. Es una actividad que ha permeado desgraciadamente en la sociedad. No me atrevería a plantear la circunstancia precisa porque en cada región del país hay distintas circunstancias por las cuales las comunidades deciden entrar en esta actividad. Lo que sí creo que debemos plantear es concientizar en que están poniendo en juego su vida. Y bueno, las escenas que tenemos ahora espero que ayuden a crear esa conciencia en la ciudadanía, pero no solo para las víctimas, sino para el resto de la sociedad. Sí, te agradezco muchísimo tu prudencia, Ana Lilia. Laura, te preguntaría, ¿qué has visto de la reacción del gobierno de México horas después? Se cuestiona mucho el tiempo que tardan en cerrar el ducto, se cuestiona mucho si el Ejército y la Policía Federal debió de sacar a la fuerza a la gente para que no muriera quemada como sucedió, y la reacción horas después del gobierno para controlar la tragedia. Si tuvieras un comentario al respecto, Laura, ¿qué verías? Nos encontramos otra vez con las narrativas polarizadas. Por un lado, encuentras todas las menciones de la gente que está diciendo, bueno, ¿por qué no intervinieron? ¿Por qué no se enfrentaron? ¿Por qué no reprimieron? Y por otro lado, tenemos la postura del gobierno diciendo, fue lo más prudente, no nos podíamos enfrentar a esa masa de gente. Si nos hubiéramos enfrentado a esa masa de gente, muy probablemente ahora estaríamos hablando de otro discurso de por qué el ejército reprimió, exactamente, ¿no? Hay abuso de fuerza. Totalmente, pero por otro lado tú dices, bueno, ¿por qué solo eran 25, 30 personas contra todos los 600? ¿Por qué fueron avisados antes? Se han filtrado unas informaciones por ahí, al menos que se han estado haciendo virales, de que se había informado al ejército tiempo antes. Otra pregunta que está en el aire es ¿por qué no se cerraron los ductos de Pemex previamente? Es decir, hay muchas preguntas en el aire y claro, y muchas contradicciones, por un lado está toda la parte de cómo reacciona el gobierno en términos de apoyar a las víctimas, de apoyar sus funerales, de apoyar sus servicios médicos, ¿no? Cosa que está siendo bastante alabada por la opinión pública, al menos en lo que hemos visto en Lexia, en redes sociales. Pero por otro lado tenemos también una iniciativa por parte de los legisladores de Morena queriendo poner el tema del robo de combustible como una pena más grave, sí, ¿no? Como un delito más grave. Delito grave. Entonces, híjole, ahí estamos en una contradicción importante, porque entonces quizá tendríamos que hablar de tipos de huachicoleros. Recordemos que como huachicoleros hoy hemos estado viendo a estos cientos de personas víctimas de esta tragedia que ocurrió, pero bueno, también tenemos huachicoleros profesionales incluso dentro de las oficinas, sí, de Pemex. Ana Lilia, preguntarte, ¿qué opinión te merece la primera tragedia, ojalá y sea la última en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si hay confianza o no en el resultado de las investigaciones, Ana Lilia? Bueno, una va vinculada a la otra de tus preguntas, porque
por primera vez, y esto debemos ponerlo en el foco también, un gobierno está reconociendo que el problema de robo de combustible inicia como un delito de crimen organizado. Eso es frente a lo que estamos. El que participe o no una comunidad en recoger combustible es algo como el eslabón más pequeño de toda esa cadena estructurada de manera criminal y que en efecto opera desde dentro de Petróleos Mexicanos y así ha operado por muchos años. Y a partir de ahí se construyó todos los eslabones para crimen organizado a gran escala. Cuando se reconoce que la circunstancia, el enemigo está en casa, bueno, considero que de qué dependerá que funciona la estrategia de acelerar más los procesos internos en el personal de Petróleos Mexicanos. Tenemos contralorías, tenemos áreas de gobierno que son especializadas en eso. Sí. Tenemos un área bien importante, Nacho, en el combate real este delito, que no es esa gente que está recogiendo el combustible de las albercas, le llaman así albercas a los surcos donde se deja derramar. Y además la mayor parte de estas tomas clandestinas que se organizan perfectamente, los ordeñadores profesionales llegan primero, hacen la sustracción y después dejan que la gente de las comunidades recoja lo que queda. Creo que la estrategia tiene un punto medular que hacia allá debe fortalecerse, que es la de la inteligencia financiera. Estamos hablando de crimen organizado y a medida que se desmantelen las estructuras del más alto nivel que permiten esta operación ilícita, pues ya no habrá oportunidad de hacer negocios ilegales. Si el huachicol creció en México es porque creció el mercado negro. Muy bien. Me quedan 5 segundos, Laura. Te preguntaría, ¿cuáles son las lecciones que tendría que aprender el gobierno federal después de esta tragedia y cuáles son las lecciones que tendríamos que aprender como ciudadanos, medios de comunicación, etcétera, después de esto? Sobre todo no guiarnos solo por la polarización en redes sociales, porque una cosa es la polarización de los discursos y otra cosa es el apoyo que hoy por hoy está teniendo el gobierno respecto a las medidas que está tomando. Segundo, definitivamente tragedia es tragedia y creo que en este sentido lo que necesitamos es apoyar a la población que ha sido afectada. Tercero, definitivamente luchar contra el crimen organizado y contra el foco, sobre todo, y el origen de esta problemática. Muy bien. Ana Lilia, finalmente, ¿cuáles serían las lecciones? Porque mientras yo te estoy haciendo esta pregunta, seguramente en algún lugar se está perforando un ducto de Pemex. ¿Prevención? ¿Inteligencia? Por supuesto, prevención, información completa, que la gente tenga la película completa de cómo se origina esta actividad y por qué nos afecta a todos, Nacho. Muy bien. Educación. Muy bien, me quedo con eso. educación. Me quedo con eso para arrancar este debate. Les agradezco a ambas que hayan estado aquí directo. Gracias de verdad, Laura. Gracias, Ana Lilia.